¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo valor de vivir. Y hablando de valor de vivir, hoy la tenemos a Yamile Baclini, ¿sí? Del Sindicato de Trabajadores Municipales. Hoy vamos a hablar sobre la violencia laboral. Porque me imagino que vos, que tu marido, tu hijo, siempre han vivido y hemos vivido, ¿sí?, en distintos puestos de trabajo, violencia laboral, violencia psicológica. Y decime, es horrible, porque el que me diga que no pasó eso, porque bueno, no sé, vive en otro mundo. Ahora, vivir ese tipo de situaciones en tu lugar de trabajo es espantoso. ¿Por qué? Porque aparte de vivir esa violencia, vos llegas a tu casa y también se traslada, porque al no estar cómoda en un trabajo, al estar mal, todo se traslada, ¿sí? Se traslada en la casa, se traslada cuando vas en auto. Digo, estamos en una ciudad y en una sociedad tan desquiciada que no nos damos cuenta de lo que estamos pasando. Y a veces hay mucha mezquindad, ¿sí? Por el puestito, por no voy a decir nada porque tengo miedo, ¿no? Bueno, de este tema habla Yamile Baclini. Y si te pasa, mejor también escucharlo para ver de qué manera podés ir revertiendo esta situación. Es preocupante realmente tener en cuenta la necesidad que hay en realidad de poder sentarse a pensar y conversar acerca de trabajar en un ámbito donde haya respeto. Parece algo muy simple lo que se habla, ¿no? Pero en realidad en estos tiempos donde todo es acelerado, todo es en lo inmediato y donde el trabajo que se encarga muchas veces te dicen para ayer, parece como que el respeto, la forma en la que se dan las órdenes, lamentablemente a veces se terminan tiñendo con este manto de violencia que se instala dentro de la sociedad y particularmente dentro del ámbito de trabajo. Y después te afecta en la salud, te afecta en la vida. La verdad es que uno cuando piensa en ir a trabajar piensa en cumplir con esta otra parte que tiene la vida, ¿no? De desempeñarte, de desarrollarte, de poder progresar, de hacerlo dignamente, pensar en la necesidad que hay de trabajar, pero realmente también de trabajar dignamente. Cuando uno piensa de violencia dentro del ámbito laboral, es mucha más que la consecuencia, el daño que se genera a esa persona víctima de violencia, el daño que se genera a esa persona, pero también a todo el entorno del trabajo, y esto también afecta los vínculos de esa persona con el resto del entorno, en el ámbito familiar incluso también. Y uno la verdad que se pone a pensar, ayer justamente lo conversábamos con otro grupo de trabajos de otros sindicatos, y uno pensaba que en la evolución del trabajo piensa en los principales derechos de defender la fuente del empleo, la fuente de trabajo. También piensa en esto de pensar en la situación económica y garantizar el ingreso de bolsillo. Y a veces, lamentablemente, en ese afán se pierde el criterio y el objetivo de que las necesidades de los sindicatos de pensar en un trabajo digno. Cuando hablamos del trabajo decente, hablamos de pensar en también la forma en la que se trabaja. No es solamente pensar en el uniforme o en la indumentaria que se tiene que utilizar o las herramientas, también es la forma en la que se desempeña el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un trabajador que está atravesando por una situación de violencia, ese trabajador lo más probable es que con el correr del tiempo se termine enfermando, se hace tóxico el ambiente de trabajo y la producción también disminuye, porque todo el entorno termina siendo perjudicado por esta situación. Y eso es lo que no hay que perder de objetivo. Lamentablemente uno dice, ¿por qué se gasta energía a veces en rumores? En general este clima laboral... Exactamente, este clima laboral que termina dañando la salud de todo el entorno. Y muchas veces quien es víctima lo atraviesa en soledad y el entorno guarda silencio. Por un lado, por temor a ser víctima también de esta nueva situación de violencia, pero por el otro lado también porque no
se ven impedidos de poder mencionarlo, de poder decirlo. Miedo. Del miedo, Claro. exactamente, el miedo. Y terminan siendo a veces cómplices involuntarios por guardar silencio, porque también se llevan esta carga de negativa de ver que un compañero o una compañera la está pasando mal. Es fundamental para esto el orden, el respeto y el reconocimiento. Yo digo el orden porque es fundamental que uno tenga asignada la tarea. Fundamental, decir, bueno, yo sé que este es mi horario y que dentro de este ámbito esta es mi función y la tarea que debo desempeñar. Porque a veces te dicen, bueno, vos estás acá para hacer esto, pero también para hacer cualquier otra cosa que sea necesaria. No, porque ahí empiezan los roces, los conflictos. Cuando yo sé cuál es mi tarea, no tengo posibilidad de tener conflicto con mi compañero, porque sé que esa es la tarea de él y no la mía. Uno puede, por supuesto, colaborar acompañando en caso de ser necesario, conversado previamente, como cualquier compañero hace con el prójimo, pero siempre sabiendo cuáles son tus delimitaciones y tus tareas asignadas, teniendo una oficina y un lugar de trabajo. Hemos tenido casos en el que el personal llega a su oficina y de repente se encuentra con la puerta cerrada y le cambian la cerradura, o otras situaciones en las que de repente le sacan la computadora o le quitan el trabajo. La verdad que las formas de manifestación de la violencia laboral son muchísimas, y lo triste de todo esto es que enferman al personal y es una persona menos con la cual vos vas a contar. Entonces, si uno es compañero o es jefe, digamos, pensar en vivir dignamente no es solamente dentro del ámbito del trabajo, es también por fuera. Es en todo sentido, el respeto, la tolerancia, generar vínculos positivos de relacionarnos con los otros. La verdad es que uno termina disfrutando de su trabajo, mucha gente disfruta y ama lo que hace y se termina enfermando por recibir un trato que realmente tiene que ver más con la violencia y no con la dignidad. El valor de vivir. Ay, me encantó que vuelva porque lo extrañaba. Estoy hablando del doctor Tobaldo. Las cosas que se hacen con este tratamiento de célula terapia, chicas, es fantástico. Para los hombres también. Ya vamos a tener un programa, se lo vamos a dedicar a ustedes, a los hombres, que sabemos que muchísimos hombres miran el valor de vivir y nos tenemos un poquito olvidado, ¿verdad? Bueno, pero vamos a hablar de qué es la celuloterapia, desde dónde comienza, quién empezó con esto, para qué sirve. Bueno, te lo cuenta el doctor Daniel Tobaldo. La celuloterapia es una técnica que data de 1937, más o menos, que la empieza a hacer Niehan. ¿Quién es Niehan? Niehan estaba en Suiza y hoy por hoy sigue vigente el Instituto Niehan. Él fue el pionero. Es muy interesante leer el libro que él escribe cuando hacía sus primeras experiencias con células, porque ahí cuenta las buenas y las malas. Esto surge de un concepto que él pensaba de que si yo le pongo al organismo un tejido externo para reemplazar, él pensaba esto, para reemplazar un tejido que está afectado, podía traer soluciones a la salud de ese órgano. Ejemplo, si él diagnosticaba una persona con un problema de riñón, ¿él qué hacía? Sacaba células del riñón, en esa época usaba ovejas, del riñón de oveja, y lo inyectaba en forma intramuscular al paciente. Eso producía una reacción inmunológica local, propia de un tejido extraño en el cuerpo, y fue viendo que algunos andaban bien, otros andaban mal, y así fue juntando casuística. En la medida que va evolucionando la terapéutica, se empiezan a ver diferentes cosas. Se empieza a perfeccionar la técnica, se empieza a ver que había que usar neonatos o tejidos de diferentes, ya sea de cerdo o de oveja, según los diferentes laboratorios. Pero la conclusión es muy sencilla. O sea, la celuloterapia es una terapéutica que va orientada a revitalizar y a regenerar células en el organismo. Eso tiene su punto cumbre en la parte científica, y que hace que los médicos que hacemos celuloterapia tengamos algo científicamente demostrado, cuando en el año 1999 el Premio Nobel de Medicina es
la organoespecificidad de las proteínas. El tema es el siguiente: si mi hígado lee que está faltando proteínas para cierto órgano, y yo sé cuál es ese órgano afectado, y estoy poniendo celuloterapia de ese órgano en el cuerpo, va a liberar aminoácidos. Esos aminoácidos el organismo los une y forma las proteínas que le está faltando. Eso se llama metabolismo proteico, que es una de las funciones principales del hígado. Entonces, por eso es que la celuloterapia es efectiva en el tratamiento. Como cualquier terapéutica, requiere de un diagnóstico correcto, obviamente, ¿no? En el orden biológico hay un escalonamiento, que es cualquier patología, o ya sea que haya una patología o sea un tratamiento preventivo, siempre va a haber un orden, que tiene que ver con una primera etapa que es de terreno. ¿Qué significa de terreno? Tengo que modificar las condiciones que llevaron a que ese órgano funcionara mal. Es obvio. Primero tengo que poner las condiciones y después se hace la revitalización como primera etapa y la regeneración como segunda etapa. Y ahí es donde se aplica la combinación de aminoácidos y células o células solas. El valor de vivir. Me encanta este programa porque vivimos la realidad, chicos, vivimos las cosas que nos pasan, lo trasladamos, lo contamos porque a veces no nos damos cuenta de cómo vivimos nosotros, los hijos, y especialmente en esta era digital, donde viste que las familias están todos reunidos, están uno con la computadora, el chico también con el celular, y vos decís, ¿y el diálogo qué pasa? Me imagino que a vos te pasa. Pero bueno, ¿de qué maneras podemos ver esto, darnos cuenta y cambiar un poquito, ¿sí?, esta situación? Gloria Bre dice. La comunicación en cuanto a su estimulación exagerada hoy, esto con el fenómeno de redes sociales, con el fenómeno de Facebook, el fenómeno de ponerte en los mensajitos en cada momento, que te llevas el teléfono a cualquier lugar. Y todo eso, bueno, esta era digital, digamos, de internet, que hace como que va transformando nuestra experiencia a tal punto que es como que los nuevos niños, los llamados millennials, que ya medio como que quedaron viejos, porque ya ahora vienen otros tipos de niños que nacieron en esta era tan informatizada, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que ver cómo funciona la información en las distintas etapas. Me parece un tema interesante para este mes. Por ejemplo, las personas más grandes, más adultas, esta exageración de información produce como dos efectos. Por un lado están los que hacen como una bajada de persiana, no quieren saber nada y no miran noticias o no se ayornan con el uso de las computadoras, por ejemplo, o prefieren los teléfonos que tengan pocas funciones, porque abruma y ese exceso de exigencia para responder con un aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, no es tan difícil aprenderlo, pero el problema acá no sería tanto el aprendizaje en sí, sino la actitud de rechazar aquello que, digamos, abruma. Y por el otro lado tenés los que se dedican a querer aprender, a estar, a poder entrar en ese mundo digital hasta cierto punto, porque es como un aprendizaje tardío, digamos, después de tantos aprendizajes que se han hecho en la vida. En realidad la información y todo lo que hace a los nuevos modos de comunicarnos son bienvenidos, pero nos desafían a nuevas adaptaciones. Entonces, eso serían las personas grandes. Después la persona media, en las edades medias, todos tenemos que entrar porque es como que si no entras dentro de lo que es la productividad o el manejo de todas las cosas, en pequeña a más grado. Uno de los problemas que más se nota y que también hay que cuidar, después lo vamos a ver en la infancia, uno de los problemas es el que se transforme, como es tan automático, que se transforme en algo
que represente una fijación y que termine uno siendo un adicto en el sentido de estar adherido a estar todo el tiempo con información. Yo lo noto mucho en todo ese intercambio grupal o en las personas que necesitan hacer un control, está todo el tiempo el teléfono, digamos, con sus funciones, se transforma como una especie de maquinita de control. Y es increíble todo lo que se sabe para control, que si te das cuenta donde alguien está, no está, entonces tengo que avisar o no tengo que avisar. Entonces la vida se va transformando en una especie de automatismo informático, ¿no es cierto? A tal punto que, por ejemplo, uno ve en la calle que se maneja y no se puede dejar, o sea, ¿cuánto tiempo tenés de manejo que no podés dejar? Digamos, y otro de los aspectos, además del control que nos hace mal realmente, que nos provoca un daño a la psiquis, digamos, el otro aspecto tiene que ver con la urgencia. O sea, se pierde el valor de qué es lo urgente y qué no es lo urgente, porque vas respondiendo a todo, o te parece que, bueno, un chateo, digamos, o sea, nos expone incluso a peligros. Entonces, yo diría que para este tema del exceso, no estamos hablando de noticias, estamos hablando de la informática, esos dos aspectos son los principales. Poner especial atención a la fijación, que te vuelve adicto porque es automático, y por otro lado, prestar atención a esta urgencia, o sea, que todo se transforma en urgente porque despierta la ansiedad y despierta el estado de estrés. Mejor es proponerse, digamos, un estilo, o sea, tal hora para llamar o tal tiempo como para chequear, o no responder a las urgencias, o sea, a menos que sea urgente, poner ahí una frasecita que dice solo urgencia, tratar de buscar el modo más armónico de convivir con lo informático. El valor de vivir. Órgano fundamental. Vos me vas a decir, ¿cuál? El hígado. ¿Viste cuando te sentís con dolor de cabeza, malhumorada, cansada y todas las broncas? Porque dicen los especialistas que emocionalmente todas las broncas, ¿sí?, las toma el hígado. Bueno, ¿qué pasa con este hígado cuando lo maltratamos? ¿Qué nos sugiere el doctor Motura para que esté este órgano y todos nosotros mejor? Es en realidad la víscera más importante. Mide 28 por 20 por 8. En el feto de un mes, el 50% del peso es hígado. Surgen los otros órganos y les va cediendo funciones, pero en un primer momento es el órgano más importante que tenemos. Es el cerebro químico, es el corazón estático nuestro. Si lo comparáramos con un país, diríamos el ministro de Economía. Por eso, tener buen hígado, tener un buen ministro de Economía. El hígado viene a ser el portero, porque por ahí permite entrar o no cosas nocivas al cuerpo, o cosas buenas. Es el administrador, el almacenero, porque almacena una cantidad de productos. Es el inspector, es el eficiente químico, es policía y vigía. Y todo órgano sufre un severo control hepático. En todo el cuerpo tenemos un severo control hepático. ¿Cómo le vuelvo a repetir el ministro de Economía? No, en tal ministerio están gastando mucho, así que eso se corta, esa partida no va, porque el que más importante es esto y lo otro. Es decir, que teniendo un buen hígado solucionamos muchos problemas. Por ejemplo, la vista, como hablábamos anteriormente, 24 fotos por segundo, como saca el ojo. Si tenemos un hígado que está fabricando buenos reactivos, los beta-carotenos, etcétera, que los usa para poder que ese laboratorio saque fotos buenas, entonces el hígado nos permitiría tener mejor vista. El Neikin, el libro sagrado de medicina de los chinos, que tiene como 5.000 años, 4 o 5.000 años, en una parte dice,
El hígado se asoma a contemplar el mundo a través del orificio de los ojos. ¿Qué va? Frases poéticas, los chinos siempre en sus libros son frases poéticas, es cierto, ¿no? Ahí habla de la relación de la vista con el hígado, ¿no es cierto? El hígado tiene función externa, es segregar la bilis, es decir, esa pasa al intestino y permite digerir la comida, emulsionar los lípidos, etc. Y funciones internas, en el metabolismo, depósito de vitaminas. Es el órgano que más se regenera. Fíjese que un experimento en una rata destruyeron el 75% del hígado y lo regeneró en un par de meses. Con el riñón tiene una acción común, ¿no es cierto? Por ejemplo, la apoferritina permite levantar la presión cuando la tenemos baja, y el hipertensinógeno, que lo fabrica junto con el hígado, bajarla cuando está alta. Es decir, que todo está en relación con el hígado. Fíjese... ¿Y cuando esté intoxicado, cómo nos Claro, damos cuenta? justamente veamos un cuadro de intoxicación, la más común, que es el alcoholismo. El alcohol ataca el hígado. Fíjese, el alcoholista crónico tiene ginecomastia, es decir, que le crecen las mamas como si fueran de una mujer. ¿Por qué? Porque el hígado no puede destruir los estrógenos, que son las hormonas femeninas, y entonces disminuye la cantidad de secreción de testosterona, por eso los borrachos entran en impotencia, ¿no es cierto? Y se atrofian los testículos y aumentan la mama porque aparece, ¿no es cierto?, el problema de que aumenta los estrógenos y entonces se toman características feminoides. Así que fíjese usted en cuántos temas puede entrar, ¿no es cierto?, la acción del hígado, un hígado que funcione bien o funcione mal. ¿Y ese hígado cuando funciona mal se lo puede tratar? Se lo puede, le dije, que modificar? te puede tener capacidad de regeneración. Claro. Tenemos una hepatitis que es como fuera un incendio, un terremoto, y después se regenera, no vuelve a lo de antes totalmente, pero la persona puede seguir viviendo. ¿Y esa cura de qué manera lo puede hacer? ¿A Bueno, través de los alimentos? hay muchas curas, ya vamos a hablar de ese tema. El hígado tiene una enfermedad que se llama la esteatosis, es decir, la degeneración grasa, que es de primer grado, que es poquito, segundo grado, tercero, la precirrosis y la cirrosis cuando ya entra en destrucción del hepatocito, ¿no es cierto? Claro. El primer estadio es el alcohólico, lo más común. Bueno, actualmente reconocía la Sociedad de Medicina, ¿no es cierto?, de que entre el 50 y el 70% de la cirrosis actualmente son medicamentosas. Un diclofenac, un paracetamol, etcétera, y que la gente lo usa alegremente. 10 pastillas de paracetamol, ¿no es cierto? En el Goodman y Gilman, que es sería la Biblia de la farmacia, ¿no es cierto? La Biblia de los farmacéuticos, en el Goodman y Gilman dice 10 veces la dosis terapéutica es mortal. Qué locura, ¿eh? Y la gente lo consume, se lo dan a veces de vuelto. Por un vuelto no tengo moneda, tomá, llévate esto, ¿qué es eso? Un paracetamol, ¿y qué? Claro. ¿Qué hago? Es para el dolor, y si no tengo dolor, tomalo para prevenir. El valor de vivir. Estábamos hablando con Roxy Taxone también. ¿Qué hacemos con la vida? Estamos en mayo y no nos damos cuenta y la vida se nos va. Tema de Roxy Taxone. Fíjate que estamos en mayo. Pasó 5 meses del 2017. Y dentro de poco te voy a decir, Cecilia, ¿Qué hacemos? feliz año nuevo. ¿Y qué hicimos con la vida durante este año, no? Entonces nos encontramos en un momento de muchas personas que hablábamos también hace un rato de los quiebres, ¿no? Decir, ¿qué sigo haciendo? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? O sea, trabajo, para llegar a dónde. No sé, nunca encuentro el final de lo que quiero hacer. Muchas personas están desorientadas en su vida, porque justamente es decir,
el sistema te va llevando volvemos al tema nuevamente esto del sistema. El sistema te lleva a una vida que no es la tuya, pero te la quieren hacer vivir. Entonces, trabajás durante todo un año para que después puedas pagar en cuotas tus vacaciones en las playas del Caribe, por decirte de alguna manera. Entonces, ¿y qué hiciste? Y perdiste un año. ¿Para qué? Para después estar 10 días. Es todo un tema, o sea, y está perfecto, porque a mí me gusta y me encantaría ir y seguir y ir otras veces y demás. Pero si en el mientras tanto todo eso me ocasiona un mal vivir, tampoco es vida. O sea, ¿qué hago con la vida? O sea, porque nos estamos olvidando de nosotros, estamos perdiendo todas las capacidades natas que teníamos para en realidad, hoy por hoy, también hay muchísimas otras terapias y lugares donde realmente lo que queremos es decir, bueno, afuera te encontrás con todo esto que te quieren hacer perder. Y de alguna manera nosotros con estas terapias y todo este tipo de mensajes que recibimos y demás, es empezar a ir hacia adentro, a saber que tenemos la posibilidad de cambiar. Somos nosotros los que podemos hacer el cambio y el cambio está en cada uno de nosotros. Puede ser que no quieras aceptar o que estés hipnotizado por el sistema, que es el otro tema. Porque a veces, o sea, muchas veces hemos hablado en un montón de programas y se habla de esto, de la herencia, de lo que traemos como memoria celular, lo que traemos de nuestros ancestros. O sea, somos un combo de un montón de situaciones propias y heredadas, ¿no? ¿Y qué hacemos con nuestra vida? Está justamente en nuestras manos. O sea, la decisión la vamos a tener siempre nosotros. Pero si estamos siempre mirando por la ventana hacia afuera, viviendo la vida de los otros o viviendo la vida de cualquiera y no sabiendo realmente qué quiero yo con mi vida, realmente ahí estamos en un problema. Por eso las terapias nos llevan un poco a centrarnos, a ir a nosotros y despertar ese poder innato que cada uno de nosotros tenemos. El valor de vivir. Otro de los temas, porque la verdad que estamos atravesados por el miedo, en todo, cuando vamos al médico, cuando nos dan un diagnóstico y cuando vamos a ver, cuando nos leen el tarot, también tenemos miedo. Claro, enfrentar la realidad siempre nos cuesta, siempre nos da miedo, pero no hay que tener miedo. Griselda. Hola, ¿cómo están? Muchas veces la consultante llega y te dice, ay, yo tenía miedo de venir a la consulta porque no sé lo que me puedo llegar a enterarme o lo que me puede llegar a decir. Bueno, esa duda que es tan frecuente tiene una respuesta. Cuando vos visitas el consultorio, cuando están las láminas de por medio, cuando comienza eso que yo digo que es nuestras miradas que intercambian información, empezás a descubrir como un espejo en el tarot y empezás a ver que en realidad vos en esa consulta no vas a ver nada más de lo que vos quieras ver y que la tarotista o el profesional que está trabajando en ese momento tiene la inmensa responsabilidad de transmitirte lo que vos podés escuchar en ese momento, porque no estamos siempre preparados para que nos digan verdades bruscamente. Necesitamos poco a poco, por eso hablo del tarot guía, cómo trabajo yo el tarot, es una forma de guiarte hacia esa información que vos tenés miedo, justamente, que salga a la luz, tenés miedo de reconocer, tenés miedo de decir, bueno, a mí me está pasando esto, yo lo sé, pero no quiero reconocerlo. Las láminas en la consulta te ayudan a espejarte, a ver que sí, que quizás esto que te está pasando, quizás te permitas empezar a ver y a creer que tal vez vos estás cometiendo un error como ese error que quizás le criticas a otro. Poco a poco en la consulta vamos sacando la verdad. Por eso yo digo que es importante que nos conectemos con profesionales, con personas que conozcan el oficio, que hagan del tarot
una herramienta de ayuda y una herramienta amorosa para acompañar. Entonces, cuando tengas tu consulta, cuando vengas por primera vez a la consulta, vas a ver que es sencillísimo perderle el miedo a eso que vos creés que te van a decir bruscamente. Porque el secreto está en que el terapeuta te lo diga amorosa, tranquila y pacientemente hasta que puedas entender qué es lo que está pasando dentro tuyo. Bueno, las espero como siempre en el consultorio y recuerden, tienen derecho al bienestar. El valor de vivir. Este tema que hablamos con el doctor Caballero, claro, yo no me acuerdo el nombre de los hermanos que están en Entre Ríos que dicen que tiene el monopolio del transporte. ¿Sí? Creo que ese monopolio se lo dio el presidente Menem, ¿sí? ¿Qué pasa con estos hermanos? ¿Qué pasa con Montica? ¿Qué va a suceder con los choferes que han muerto y sus familiares? La gente que viajaba. ¿Qué pasa con esto? Porque hay tantas desgracias que han quedado en desgracia y no se ha solucionado. Bueno, este tema lo toca el doctor Héctor Caballero y los temas de la ciudad. Digamos, empieza a raíz del accidente Montica que produjo en Zavalla 13 muertos, entre esos los 2 choferes de las 2 unidades y 40 heridos. Se ha empezado a hablar mucho de todo este tema y todos los días nos desayunamos de algo nuevo que estaba oculto. En primer lugar, los 2 unidades que chocaron, una tiene la patente y el dominio en la provincia de Entre Ríos y la otra tiene el dominio y la patente en la provincia de Jujuy. Las 2, para circular por la provincia de Santa Fe, necesitan la autorización de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, porque son de otra provincia. Ninguna de las 2 tiene autorización de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Usted se mete en internet y va a encontrar que no están. En segundo lugar, la provincia dice que había implementado un sistema de darle un permiso provisorio por 3 meses hasta que gestionen ante la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. La unidad de Jujuy nunca pidió ni siquiera ese permiso transitorio. Y la otra unidad de Entre Ríos, el permiso tenía 3 meses de vencimiento, hace como 1 año y medio que está vencido. Vamos a tener una reunión con el fiscal donde le vamos a llevar toda esta información, porque si bien el fiscal y la fiscal investigan, digamos, el accidente, creo que nosotros hay responsabilidades que han determinado este accidente, que es lo primero que para nosotros entendemos se debería investigar la justicia. En primer lugar, si son 2 ómnibus que no estaban autorizados, que es lo que pedimos que se investigue, bueno, ya la gravedad no es solamente para la empresa, sino también para la Secretaría de Transporte, más específicamente la Subsecretaría de Transporte de la provincia, que por algo lo renunciaron al ingeniero Gustavo Santos Peirano. Yo no creo que haya sido un castigo, yo creo que lo sacaron de la escena, porque la repartición de él es la encargada de controlar. Claro, de controlar. Claro. Así que cualquiera que haga juicio de los familiares contra justicia para obtener una reparación material y espiritual va a hacer juicio contra la provincia y juicio contra la empresa. Esto, bueno, es así, cualquier abogado haría esto. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo también, que nos llama la atención que para obtener la pericia de una goma de adelante, que casi seguro reventó, y que puede estar vencida, puede tener, digamos, tanto los años, como en los años que se utilizó, como en los kilómetros que se utilizó, el motivo por falta de control del reventón,
donde murieron 2 choferes de la empresa, además. Donde llamativamente la organización gremial de los trabajadores no está reclamando por los 2 choferes. Y los familiares están totalmente desamparados porque se comunican por internet conmigo a través del correo electrónico y nadie le da una explicación. Entonces nosotros vamos a reunirnos con los fiscales fundamentalmente para aportar la información y para ver si podemos acelerar el trámite hasta que se determinen las responsabilidades y las víctimas, de los 13 muertos, los familiares, tengan una reparación material y espiritual. Fuera del problema judicial, se han reemplazado, digamos, se ha hecho una licitación muy urgente y se ha entregado a una empresa, digamos, para reemplazar a la Montica. Bueno, esa empresa tiene el servicio de transporte urbano de pasajeros en Rosario. Nosotros tenemos la constatación que esa empresa ha prolongado la frecuencia en la ciudad de Rosario, la ha llevado de 30 minutos a 70 minutos, de 60 minutos, 50 a 110 minutos. Tenemos los coches, los testigos, etcétera, con lo cual suponemos que cuando los pasajeros de la localidad de Pérez Casillas se quejan de que las unidades no son unidades de transporte interurbano, sino urbano, es que el señor que tiene digamos, el transporte urbano de pasajeros en Rosario está sacando unidades para cubrir el transporte interurbano, lo cual es otra irregularidad que también pedimos que se investigue. El valor de vivir. ¿Vos sabés lo que es la ideología de género? Te lo volvemos a pasar porque habló mucha gente sobre este tema. La doctora Quadri te cuenta de qué se trata. Bueno, hoy vamos a hablar de ideología de género, un poquito, no todo el tema porque es un tema amplio, pero bueno, hacer un poquito una introducción de qué es la ideología de género y dónde la ubicamos dentro de este esquema educativo, cultural que hoy tenemos en nuestro país. Lo primero, la palabra ideología de género ya nos está dando la idea de que es una construcción teórica, es un conjunto de ideas que se han ido articulando alrededor de una premisa. ¿Y cuál es la premisa originaria de la ideología de género? Es que no existe diferencia entre los sexos. Que la constitución biológica de la persona, hombre, mujer, no impacta en lo que la persona realmente sea o sienta. Más bien, digamos, sea, porque justamente el sentir puede ser diverso. El tema es lo que es. Bueno, acá tenemos que la ideología de género parte de este supuesto, es decir, no hay diferencia entre los sexos. Y el primer planteo que hacemos es que parte de negar una realidad biológica, una realidad científica. La diferencia entre los sexos es propia de la especie humana y de las especies, digamos, animales en la naturaleza. Esta conformación binaria, no existe una persona que no tenga una asignación sexual a partir de su biología. Puede ser cromosómicamente, para decirlo fácil, XX o puede ser XY. No hay otra posibilidad dentro de la naturaleza, dentro de la biología. El problema de la ideología de género es que para elaborar su teoría niega esta realidad. Quizás si la ideología de género se construyera a partir del conocimiento científico, podríamos decir también que es una ciencia, pero no, parte de negarlo, de omitir toda referencia a esta constitución biológica y a partir de allí elabora su teoría. Y aquí empieza el problema, porque si negamos la evidencia científica, vamos a tener tantas teorías como personas haya. Entonces, hoy en día, por ejemplo, desde Naciones Unidas, los ideólogos de género nos dicen que en la humanidad existen 112 géneros. Creo que han agregado 2 más hace muy poquito, así que estaríamos en los 114 géneros. La verdad que hacer esa distinción entre el sentir de cada ser humano tampoco nos remite a ninguna conclusión científicamente válida. Por eso es que entendemos que la ideología de género puede quedar en un ámbito privado, en un ámbito de discusión justamente filosófico, pero no puede ser estudiado como una ciencia, no puede ser impuesto como una ciencia. Y este es uno de los temas que hoy vemos en nuestra cultura, ¿no? Donde se trata
trata de imponer este oscurantismo, digamos, este ocultar lo que la ciencia nos está diciendo del ser humano y llevarlo a un plano puramente ideológico o teórico. Y esto genera mucha confusión, en realidad, respecto de lo que es un ser humano. El primer experimento que se hizo respecto de la aplicación de esta teoría fue por los años, la década del 60, un par de gemelos, los hermanos Reimer, que tuvieron al nacer presentaron una disfunción urinaria y fueron sometidos ambos a una circuncisión. Bruce y Brian Reimer. ¿Qué pasó? Cuando se hace la operación de la circuncisión, se queman los genitales de Bruce. Por un accidente, el médico que estaba haciendo la intervención produce una quemadura en los genitales de Bruce y quedan inutilizados. Imagínense la época que estamos hablando, imposible reconstruir esos miembros. Con lo cual se genera todo un gran sufrimiento en la familia, no había forma de resolver esta situación. Y en ese momento había un médico que estaba justamente estudiando y sosteniendo este tema de la ideología de género, un psiquiatra, el doctor Mani. Y el doctor Mani propone a esta familia reasignar el sexo de Bruce de varón a mujer. Los gemelos, que eran muy chiquitos, 8 meses cuando esto sucedió, nunca supieron lo que había pasado. Y de esa manera la familia empezó a criar a Brian como varón y a Bruce como mujer. El experimento fue un fracaso absoluto. Bruce fue criado como mujer hasta los 13, 14 años y a partir de allí era tal el cuadro de angustia y de desconformidad con el que él vivía que los padres le cuentan la verdad, aconsejados por un psicólogo que en ese momento los atendía, y Bruce vuelve a recuperar su identidad masculina. Ya en ese momento puede hacerse una cirugía de reconstrucción de sus órganos sexuales. Posteriormente se casa y con el nombre lo van a conocer, inclusive está así en los videos donde él ha dado notas contando su historia, se pone el nombre de David Reimer. ¿Qué nos explica esta historia? Les voy a contar al final brevemente, que es triste, ¿no? Los hermanos murieron suicidados con una diferencia de 2 años cada uno. Primero fue Brian, suicidado en el 2002, Bruce en el 2004. Los papás también muy mal, el padre alcohólico, la mamá con cuadros depresivos, una situación realmente muy trágica. ¿Y qué es lo que esta historia nos deja? Que el experimento de reasignación sexual en los niños fue un fracaso. Es decir, que no es un tema cultural, como nos quiere decir la ideología de género, que no es un tema de si el cuarto es rosa, de si jugamos con muñecas, de si nos ponemos un vestido, sino que realmente hay una constitución biológica que no podemos negar. Así que bueno, volvamos otra vez a la ciencia y arranquemos de nuevo con experimentos científicos para que podamos realmente conocer cada vez mejor qué es el ser humano, quiénes somos y hacia dónde vamos. El valor de vivir. Escuchen este tema. ¿De qué voy a hablar? De la persona cruel. Pero la persona es cruel, pero se siente buena persona. ¿Cómo nace? ¿Desde dónde nace la persona cuando es cruel? ¿Es el entorno? ¿Es la vida? ¿Acepta que es cruel? Desde Memoria Celular, ¿cómo tocamos este tema? Con Adriana Torres. El tema de la crueldad es un tema fuerte, porque muchas veces la persona está convencida de que es buena, todo el tiempo dice porque yo soy buena, a mí todo el mundo me quiere, yo soy así y como soy buena se aprovechan de mí, algunos dicen como yo soy buena me hacen la vida imposible, me tratan de mala y yo soy buena. Entonces la persona que es cruel y que lamentablemente está convencida de todo lo contrario, en definitiva yo creo que todos somos las dos cosas. El tema está en qué es lo que manifestamos hacia afuera y qué es lo que el otro lee de mí. Probablemente la persona que es cruel se educó en una familia donde ha habido mucha crueldad. Y la crueldad, por ejemplo, se manifiesta en un niño y el niño aprende a ser cruel cuando, por ejemplo, son crueles con él, cuando le dicen las cosas de la peor manera, cuando lo critican y no buscan esa cuota de piedad, esa cuota amorosa para decir las cosas. Entonces, la crueldad es algo que primero se aprende desde la vivencia.
desde la vivencia de una mamá o de un papá. A veces pueden ser ambos crueles, ¿no? Pero a veces hay personas que dicen las cosas de manera muy grotesca, muy grosera, muy sin darse cuenta que la persona que está recibiendo realmente está sufriendo. Entonces, la persona que como adulto llega cruel es la persona que evidentemente de niño ha recibido esto. Y por supuesto ha aprendido a negar y ha creído que es buena. Entonces, se planta desde un lugar de bondad creyendo que es bueno y no es bueno. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas nos tenemos que dar cuenta que somos espejos, ¿sí? Entonces, cuando la persona dice yo soy buena, soy buena, soy buena y actúa de otra manera, es porque no se da cuenta. Entonces, está siendo espejo de una realidad. ¿Y qué puede hacer esta persona? A mí me ha llegado al consultorio en un momento una persona que ella todo el tiempo decía, todo el mundo cree que yo soy mala. Todo el mundo cree que yo soy mala y me hacen creer que soy mala. Pero no, pero yo soy buena porque yo hago esto, porque yo hago el otro. Y tenía una manera de hablar y una manera de expresarse que realmente, por más que tenía conductas buenas, a la hora de escucharla ya espantaba solamente su forma cruel de decir las cosas. Entonces, recuerdo que cuando empezamos a buscar dentro de su memoria celular, el primer mandato que a ella le aparece dentro de su estructura es que ella era la mala. Ella era la mala. Entonces tuvimos que trabajar porque a veces esa figura de mala es la que hemos tomado y a veces ni siquiera de mamá y papá. Puede ser de una abuela, de una bisabuela, de alguien que traemos. Y bueno, justamente esta persona encuentra en el espejo de por qué actuaba todo el tiempo como la mala de una abuela. Y quiero decirles además que muchas veces la abuela materna es un rol muy importante en nuestra vida y no hay que dejarla pasar. Y bueno, como siempre les digo, memoria celular es un camino realmente sencillo para encontrar el origen de una situación traumática. Así que no se queden pensando que son crueles, que son malas o que son buenas. Siempre pensemos que todos tenemos un poquito de todo. Y descubrirse hace mucho bien para nosotros, para nuestros hijos y para toda la sociedad. Gracias. El valor de vivir. Estábamos hablando con María Esther Pedroni de todo lo que sucede en el Centro Kenneth, la gente que va a visitarla, ¿sí? Los cursos que hace. Y dentro de esos temas estábamos hablando de la obesidad, ¿sí? ¿De dónde viene la persona obesa? ¿Qué se come? ¿Y por qué está así? María Esther Pedroni. La gente cuando se compone, cuando empieza a darse cuenta de sus problemas, empieza a bajar de peso. Yo te digo lo que yo veo. Yo no te puedo decir, es general. Habrá casos distintos, habrá casos que a lo mejor vienen de una generación que son todos gordos. Mira, cuando hacen la terapia para atrás, que van a los abuelos, bisabuelos, la gente que se acuerda todavía de eso, sí, nos sanan un montón de cosas. Van sanando a través de las generaciones las situaciones vividas por los antepasados y la gente se va sanando, los que vienen más sanos. Porque no es solamente que para atrás hayan sido gordos o no han sido delgados, hay que ver las problemáticas que han vivido cada uno. Porque detrás de cada persona hay una historia. Y a veces las historias pasan de generación en generación, la mayoría de las veces. Traemos cosas que tenemos que ir sanando, cosas que tenemos que ir modificando, los que seguimos, como harán mis nietos, los hijos de mis nietos. Pero hay muchas cosas que traen de herencia. Pero herencia no es solamente dinero, la herencia también es qué te llevas puesto. También, por ejemplo, el tema de las personas que sufren del corazón, que tienen problemas de corazón, a ver qué ha pasado con las generaciones anteriores, una cosa que también se transmite, también a nivel físico, qué pasa en la familia, qué pasa en el entorno familiar, cómo se manejan en convivencia,
que tapan, que traen de atrás, qué es lo que no quieren ver, de quién se quieren separar, de quién no quieren estar cerca. Hay un montón de cosas. No es tan simple. Por eso las terapias que se hacen profundas, cuando se hacen terapias que la gente la duerme, sacan a colación un montón de cosas que despiertan no lo dirían. Y bueno, ni hablar de lo que es la terapia de vidas pasadas. Ahí sanan un montón de cosas. El valor de vivir. Ah, la quiero, es divina, Lucrecia Valenti. Vayan a verla, llámenla por teléfono que es bárbaro. El tema de hoy, el otro no existe. Temón. Te cuento, Ceci, para esta nueva forma de ver y entender lo que es nuestra existencia y nuestra experiencia humana, solemos parafrasear esta frase de el otro no existe. Y para podértelo explicar, tengo que mostrarte o compartir con vos dos conceptos fundamentales. Uno es la percepción y el otro sería la dualidad. Voy a comenzar por la percepción, porque básicamente es la forma en que el ser humano conoce. Si yo hoy te pregunto, Ceci, ¿cómo te llamas? Me vas a decir Cecilia. Y yo te voy a hacer la pregunta clave, ¿y cómo lo sabes? Y todo se resume porque me lo dijeron. De chiquitita me dijeron que esto, yo me llamo Cecilia, que esto es blanco, que esto es negro, que esto es alto, que esto es bajo, y fuimos incorporando juicios valorativos con respecto al afuera. Entonces, cuando estímulos del afuera, como puede ser un estímulo lumínico o una canción o algo que vemos, llega a través del estímulo sensorial a nuestro cerebro busca esa imagen o busca ese concepto, esa categoría mental, y entonces podemos entender. Yo te digo, ayer fui a la playa. Entonces vos me vas a entender. ¿Por qué? Porque vos tenés un concepto en tu interior de lo que es playa. En palabras de la programación neurolingüística, nosotros solemos decir que el mapa no es el territorio. ¿Por qué? Porque el territorio es realmente el afuera. Ahora, la representación interna que yo tengo de ese territorio es mi mapa. Y es personal. Porque hay filtros que son biológicos, hay gente que ve más que otra, que ve con mayor intensidad los colores, hay gente que escucha más que otro, prueba Beethoven u otros músicos con oídos totales, o los delfines escuchan sonidos, frecuencias que nosotros no escuchamos. Entonces estos filtros biológicos hacen que yo perciba la realidad según las capacidades que yo pueda tener biológicamente hablando. Pero además hay filtros individuales, y es, mamá, papá, la abuela me dijeron, esto es adecuado, esto no es adecuado, esto es blanco, esto es negro, esto es alto, esto es gordo, esto es finito, esto es áspero. Todo eso van formando categorías mentales. Entonces, cuando yo observo el afuera, a través de mis sentidos, al pensarlo, lo significo conforme el conocimiento interno que tengo. A eso Echeverría le llama categorías o le llama los juicios, y también algunos juicios se transforman en creencias. Entonces, cuando yo observo el mundo, lo observo desde mis propios recursos internos o mis propios conceptos. Entonces ya la percepción no se limita solamente a un hecho físico o neurológico. Por otro lado, nuestro cerebro funciona con una especie de delay. Si estuviéramos en un cuarto oscuro y alguien prende la luz, las neuronas captan este cambio de luz, tarda 110 milésimas de segundo a llegar al cerebro y yo entendí que se prendió la luz. Entonces, esto significa que todo lo que yo observo de afuera, lo observo desde por y para mí. Entonces, no es que el otro no exista como tal. Lo que pasa es que la representación que yo tengo del otro es conforme a mis propias situaciones o conceptos interiores. Y básicamente esto lo podemos seguir desarrollando en micros que siguen, pero baste decir que cuando yo observo al otro, también me referencio a mí mismo. Yo puedo saber si soy alta, soy baja, puedo saber si soy más locuaz, menos locuaz, más retraída o más dada, en base a la comparación que tengo con el otro. Entonces, el otro existe para autorreferenciarme. Por eso decimos que el otro no existe. Soy yo proyectándome, yo entendiendo y a su vez conociéndome o teniendo registro de mí misma.
vivir. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Marito, te mando un beso. Sí, un querido amigo. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Y ahora que está fresco, no te muevas de ahí, así desayunamos juntos.